¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, les saluda Catalina Moreno. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Les saluda Katy Moreno. Y bueno, pues cumpliendo con el compromiso de mantenerlos informados, este mes vamos a estar tratando temas de los dineros, las finanzas. Entonces nos dimos a la tarea de buscar gente que esté realmente comprometida con este oficio, porque aquí está conmigo Luis, es la primera vez que nos vemos y sé, por supuesto, investigamos tu trayectoria, a qué te dedicas y por eso prefiero que mejor tú le platiques a todo nuestro público a qué te dedicas, quién eres. Sin embargo, te pongo un poquito en contexto, Luis. Al Día con Katy Moreno es un programa que está muy comprometido a dar información de valor para todos nuestros seguidores, para todo el público. Sin embargo, Katy Moreno es una consultora de software contable y administrativo. Okay. Entonces me empezó a latir mucho esta parte de lo financiero porque he visto cómo crecen los negocios. Yo misma, cómo empecé de ser una autoempleada a tener gente a mi cargo, colaboradores, y con miedo de si era el momento de invertir o no, si ese dinero que tenía ahí de extra realmente sí era para poderlo invertir en instalación o en equipo. Y me costaba mucho trabajo tomar ese tipo de decisiones porque tenía yo como un conflicto, Luis, de si yo estoy siendo consultora e implementadora de software contable y administrativo, yo decía, con una buena administración, la gente no tiene por qué endeudarse. Claro. Porque me di cuenta también que, por ejemplo, mi nicho de mercado son los micros y pequeños negocios o empresarios. Sí. Entonces, ellos lamentablemente no están acostumbrados a llevar en un sistema la administración. Es decir, muchos, por ejemplo, las empresas a las que nosotros les damos consultoría no tienen noción de sus cuentas por cobrar, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo llevan a lo mejor ellos, el dueño, en una libretita y no se meten a la parte administrativa. Entonces cuando llegamos a implementar, pues nos damos cuenta que esa parte les está doliendo, o los inventarios, y no saben realmente lo que tienen. Ya te di toda una amplia descripción de lo que hacemos, pero quería ser muy honesta contigo porque yo estaba muy en contra de que la gente se endeudara. Sí. Yo decía, lleva una buena administración, conoce primero qué es lo que tienes, con qué cuentas, y posteriormente, pues ya invierte. Yo decía, no te endeudes. Pero para eso les trajimos aquí a Luis, que nos va a platicar. Primeramente, te presentas, Luis, me platicas quién eres y a quién representas, por favor. Claro que sí. Katy, antes que nada, muchas gracias por esta invitación. A ti y a todo tu equipo de trabajo. Gracias. Estoy muy contento de estar aquí y la verdad cuando me platicaban de ti me llamó mucho la atención, vi tus programas en línea, me llamó mucho la atención lo que hacías y bueno, me invitaron y en ese momento dije sí, claro que sí, me interesa mucho este espacio. Entonces, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, yo soy Luis de la Garza, estudié negocios internacionales hace ya un buen tiempo, después de ahí en 2010 inicio una maestría en administración de empresas, la hago fuera de México, me especializo en la parte financiera y durante toda mi carrera profesional y bueno, por la parte educativa, sí, he estado metido tanto en la parte de negocios internacionales, de comercio internacional, de importación y exportaciones, en la parte de ventas, en la parte de logística, en la parte de operaciones durante los últimos 7 años he estado trabajando en la parte de finanzas como tal. Entonces traigo un antecedente o traigo una experiencia en muchas áreas de la empresa,
que todas son importantes, ¿no? Pero al final de cuentas, yo en 2010, que inicio mi maestría, digo, oye, veo que hay una problemática muy grande en la parte de crecimiento de las empresas, principalmente en las pymes. Me interesa mucho la parte de finanzas y es cuando entro a esta área. Entonces, bueno, ese es mi antecedente, esa es mi historia atrás. Actualmente, bueno, he pasado por varias empresas, como ya lo mencioné, y actualmente tenemos una empresa que fundé con un socio hace 1 año y medio aproximadamente, en donde damos consultoría a las empresas, a las pymes, a pequeñas y medianas empresas, en donde sale esto porque nos dimos cuenta, tanto él como yo, que este sector de las empresas, este segmento de empresas, batallan mucho para crecer. En México, el antecedente que hay en esta industria o en este sector es que alrededor del 64% de las empresas, de las pymes, son financiadas con dinero de la familia. Sí. Entonces, no tienen acceso a fuente de financiamiento, y no es porque no haya los mecanismos para hacerlo o para lograrlo. Es porque, como tú lo mencionaste al principio, no tienen un orden interno en su parte financiera. Así es. No han generado las estrategias financieras correctas, se enfocan en la operación 100%, crecen muy rápido y la parte financiera viene cuando tienes el crecimiento encima. Esa es la realidad de las empresas. No es malo endeudarte, el tema es endeudarte, o lo correcto es endeudarte cuando tienes ese crecimiento y tu empresa te lo demanda. Hay empresas, yo lo viví en un momento en una empresa en la que estaba en 2007, sí. Teníamos un crecimiento proyectado muy bueno, no teníamos acceso a fuentes de financiamiento, entonces teníamos que decidir no crecer porque no teníamos el dinero para crecer. ¿Pero por qué no lo tenían? No, ¿era una empresa recién formada? Era una empresa recién formada, era 2007, 2008, no estaba tan abierta la parte de créditos a pymes, tenías que tener como 3 o 4 años en aquel momento para poder acceder a un crédito y haber tenido anteriormente un orden muy bueno dentro de tu empresa, ¿no? Para poder ser parte para que te tomaran en cuenta las decisiones. Permíteme, Luis, que me detenga un poquito aquí. Claro. ¿Ya no es necesario esos 3 o 4 años de conformación, de historia? Porque yo pensé que sí, que todavía era necesario que tu RFC estuviera registrado, si fueras persona moral, sí, con 3 o 4 años. No, ¿O es en diferentes? Varía, depende. Los grandes bancos, que son los que dan en realidad créditos con mejores condiciones, sí, sí te requieren más antigüedad en tu proceso. Hay otras opciones como bancos más pequeños o microbancos que te dan la facilidad de poder acceder a créditos con unas buenas proyecciones, con una buena historia de tu empresa, con un buen orden dentro de tu estructura organizacional. Te evalúan otras cosas que un banco grande no evalúa. Obviamente, ¿cuál es su mercado? Su mercado es dar crédito con un mayor riesgo, por lo cual la tasa de interés sube. ¿Sí? ¿Y tú eso lo recomiendas aún así o qué es lo que me estás diciendo? Si la empresa tiene la posibilidad de crecer y se ve un crecimiento sustentable, es claro que es recomendable, pero varía de caso en caso. Hay empresas que traen utilidades, vamos a poner un caso, ¿no? Hay empresas que nos ha tocado ver que traen utilidades netas del 30%, y traen financiamiento interno. Entonces, pues bueno, te alcanza sin problema a poder tú, lo que te falta para crecer, poder obtener un crédito con un financiamiento a lo mejor de un 15%, de un 18%, que no es el 100% del dinero con el que estás tú operando tu negocio. A lo mejor te falta, no sé, vamos a poner otra cantidad, 2 millones de pesos. Bueno, con eso puedes lograr a un objetivo más alto. Claro. Y esa parte la compensas con tu utilidad neta que traes que puede ser alta. Oye, Luis, a ver, entonces regresando, porque ya tengo otras preguntas aquí de ¿dónde estás? Pero acláranos primero. Me decías que hace 1 año y medio constituyeron una empresa, una sociedad, tú y alguien más. ¿Qué sociedad es? Entonces, ¿a qué te dedicas? ¿Tú nos vas a prestar el dinero? ¿Nomás nos vas a asesorar?
o dónde te encuentras. Primero dime eso. Sí, claro. ¿Qué empresa es? La empresa se llama Fintelia. Es un proyecto que inició como un tema más social, honestamente, y con el paso del tiempo empezamos a ver la necesidad de las empresas que estaban en realidad requiriendo mucha asesoría en la parte financiera. Estamos en Mérida ahorita, tenemos clientes en varias partes de la República, pero actualmente estamos ubicados en Mérida, tenemos una sola oficina, viajamos constantemente. Somos un socio y yo. Tenemos gente dentro de nuestra empresa, son los 2 consultores que son expertos igual en varias partes de finanzas, unas dan consultoría, otros son responsables de la parte de gestión de créditos. Al final la empresa empieza a crecer y lo que decidimos es, bueno, por una parte tener el lado de consultoría que así inició, al ver que había una necesidad de créditos muy grande en las empresas, ya con el orden que les empezamos a dar a las empresas, con estructura financiera, con estrategias financieras, empezamos a buscar relaciones con con empresas financieras como tal, que dan crédito, y empezamos a acercarlos con ellos. A ver, Luis, entonces para que me quede claro y le quede claro a todo nuestro auditorio, supongamos que ETIA Soluciones, que está en Querétaro, quiere crecer y que realmente lo que quiero es comprar oficinas para ya no estar pagando renta. ¿Cómo nos apoyas? De Fintelia yo le llamo, y cómo es el proceso. ¿Me platicas de eso? Sí, claro que sí. Bueno, de entrada lo que hacemos nosotros, obviamente tenemos una parte de prospección de clientes, hay clientes que ya llegan por recomendación, hay clientes que hay que estar prospectando, bueno, esa es nuestra parte comercial. Ya que estamos en la empresa, lo primero que hacemos es hacer una revisión de qué es lo que la empresa tiene en ese momento, cuáles son los planes de la empresa, y para eso nos reunimos con su personal clave y con su gente clave. Sean los socios, los directores generales, su nivel gerencial y alguna persona que esté dentro de la parte operativa o administrativa que sea clave para la empresa. ¿Qué hacemos en todo este proceso? Hacemos una serie de preguntas, una serie de cuestionario que nos ayuda a darnos una idea de qué es lo que la empresa está haciendo, y obviamente en ese proceso salen cosas positivas y cosas negativas. Hay cosas que las empresas hacen que son muy buenas, hay cosas que las empresas hacen que no son tan positivas o tan buenas para la estrategia que la empresa debe seguir. Por lo cual, bueno, con ese estudio que hacemos, ya tenemos una fotografía muy general de lo que es la empresa. Una vez que estamos en ese momento, ya tenemos nosotros en la cabeza lo que está pasando dentro de la organización, y ya tomamos estados financieros. Perdón, Sí. Esa le llamaría yo como la primera etapa, y esa primera etapa se hace de manera remota, es presencial. Quiero ser muy clara, claro, para que, por ejemplo, la gente que nos está viendo, los empresarios que les interese, vas a venir tú de Mérida, sí, a donde estén, o hay cosas que se pueden hacer, digo, por los costos, porque también pues, supongo que son viáticos. ¿Cuánto tiempo se lleva esa primera etapa, por ejemplo? Sí, la primera etapa lleva alrededor de 3-4 días, es algo muy rápido porque nos juntamos con la empresa, en realidad pues, a nosotros lo que nos gusta de entrada es estar físicamente con la empresa para ver qué es lo que está pasando, estar en las instalaciones de la empresa, ver cómo interactúa la gente, poder tener una noción más clara de lo que está pasando en la empresa. Esa es la primera parte. Una vez que empezamos ya con el proceso de consultoría, y que ya pasamos el proceso de recopilación de información, lo hacemos de forma remota. Esa forma remota ya no tenemos que estar viniendo, se hacen entregas, se hace una proyección de cuál va a ser el resultado o el objetivo de la consultoría como tal, planeamos una línea de tiempo y hacemos esa parte vía remota. Si el cliente requiere en ese momento que estemos con él, regresamos con él, no pasa absolutamente nada. Aquí se me ocurre, se me viene otra idea, Luis. Sí. Porque te digo, mi nicho son todas esas empresas, y precisamente mi experiencia con ellas me ha dado la idea de que cuando llego yo en las empresas de este tamaño, no tienen un contador ahí. Sí. Generalmente les llevan la contabilidad, sí, de manera externa, le llamamos. Ahora ya con las reformas fiscales y contabilidad electrónica, ya nos ha ido empujando esto a tener más al día la información. Así es. Pero dime tú si no te has encontrado con eso. ¿Qué haces en esa primer visita cuando llegas y te das cuenta
que no tiene su contabilidad al día. ¿Cómo sacas tú esa radiografía? ¿Basado en qué? Basado en ese momento en la experiencia que tenemos como empresa y como equipo de trabajo, nos pasa muy seguido, Sí, la ¿verdad? verdad. Pasa mucho en las micro, eso pasa muchísimo en las micro, pero pasa también en las pymes y en las medianas. Bueno, en las pequeñas y en las medianas, perdón. Sí. Pasa mucho. Las grandes están más estructuradas y tampoco te creas que tanto. Pero las grandes ya son parte de otro sector, Sí. en donde tienen que tener controles mayores porque muchos tienen accionistas que les piden resultados trimestrales, semestrales, anuales, etc. Pero en la parte de micro, pequeña y mediana empresa pasa más de lo que nos imaginamos. ¿Y qué haces? ¿Cómo sacas esa radiografía? Se vuelve más complicado definitivamente, porque hay que meternos a armar los estados financieros de la empresa, hay que meternos a la contabilidad de la empresa. Eso ya es una consultoría que va en la parte contable, en la parte administrativa. Aquí hay que hacer una diferencia muy importante, que la contabilidad y las finanzas no son lo mismo. Es lo que quería que mencionaras, Sí. de verdad, Luis. Digo, nos queda claro, desde los términos son muy diferentes, pero lamentablemente en este sector de mercado Sí. se confunde, incluso se tienen celos Sí. el financiero con el contador. Entonces, Nos ha pasado también mucho ¿no? eso, claro, llegamos a las empresas, muy pocas empresas tienen un financiero con ellos. Así es. Entonces, esa es nuestra labor es ponernos a su disposición para tener la parte financiera. Diferencia un poco cuáles son, las diferencias Las de un área funciones. contable y de un área financiera. El área contable se encarga de llevar puntualmente las operaciones, El registro. el registro de las operaciones de una empresa, de las operaciones económicas, administrativas, de dinero, Sí. de una empresa, entradas y salidas. La parte financiera lo que hace es la parte estratégica de qué haces con esa información. Esa información tiene un valor, tiene mucho valor. No te sirve de nada saber que vendiste en un mes 500,000 pesos, por ejemplo, cuando no tienes un comparativo o no sabes contra qué lo estás comparando, La parte financiera se encarga Cierto. de eso, se encarga de determinar a través de tu historia, a través de todos los estados financieros que tienes, hacer relaciones de temas, de cuentas, de años, de periodos, de meses, hacer toda una serie de relaciones, sacar una serie de números, de métricas o de razones financieras, como le llamamos, para poder entender dónde estás parado. No es lo mismo decir, tengo cuentas por cobrar de 1 millón de pesos, que decir, tengo cuentas por cobrar de un 80% de lo que facturé. Es muy diferente. Wow. Entonces, la parte de flujo Sí. te afecta altamente cuando no tienes una buena planeación financiera. Esa es la parte que hace finanzas que hacemos nosotros dentro de Fintelia. Esa es la parte número 1 y es con el objetivo con el que se funda Fintelia, hacer que las pymes sean más profesionales. Qué interesante. Entonces, de ahí la importancia de hacer proyecciones, por ejemplo, a mediano o largo plazo. Ustedes también asesoran en eso o enseñan a la empresa cómo hacerlo. ¿Cómo es esa parte de la consultoría? Sí, claro. Las empresas, muchas empresas en realidad planean a corto plazo. Traen necesidades de... Si es que planeamos. Si es que planeamos, es correcto. Ajá. Las empresas en realidad traen proyecciones y muchas veces se preocupan por sacar el dinero para mañana. Ese es un gran problema que tenemos aquí, que cuando nos vamos a un comparativo con otros países, vamos a poner Estados Unidos, son cosas muy diferentes. Estados Unidos, las empresas son más profesionales, esa es la realidad, y por eso vemos tanto crecimiento dentro de su economía. Estados Unidos no tiene buenos ingenieros. Digo, no quiero hablar mal de nadie, Sí. por ejemplo, pero gran parte de su mano de obra, en la parte operativa, en la parte de desarrollos, son de otros lugares. Sí. Son de la India, son de China, son Sí. de México. Hay muchos mexicanos viviendo en Estados Unidos, Sí. en la parte de ingeniería, con sueldos muy bien pagados. Pero Estados Unidos lo que hace muy bien es la parte estratégica, la parte de crecimiento, la parte financiera. Esos Estados Unidos son los líderes del mundo para mí. Entonces ahí está la gran diferencia. Las empresas, ¿qué es lo que hacemos dentro de las empresas? Como lo dijimos al principio, nos preocupamos por crecer. Nos preocupamos más que por crecer, bueno, sí por crecer, pero nos enfocamos en la parte operativa. La gente en las empresas Sí. se vuelven operativos
y vendedores. ¿Y el dinero dónde está? ¿Qué pasa si tienes un cliente o un proyecto que te dicen que te van a pagar a 6 meses? ¿Qué haces con eso? El proyecto puede estar ahí, pero si no traes una buena planeación financiera, nunca lo vas a poder tomar. Si no traes un orden, Claro. nunca vas a poder acceder a un inversionista o a un banco o a un fondo de inversión o a una empresa financiera que te preste ese dinero. Oye Luis, y ahorita se me está también ocurriendo porque, por ejemplo, cuando implementamos los sistemas nosotros, ya sea contable o el administrativo, sobre todo el contable, tiene presupuestos. Sí. ¿Qué diferencia hay entonces con lo que me estás diciendo? Yo lo que hago son presupuestos, ¿no? De ventas y presupuesto de gastos. Sí. Pero entonces estoy entendiendo que no tiene nada que ver con proyección. ¿Cómo me ayudarías a diferenciar? Claro, un presupuesto nosotros lo vemos a corto plazo o a mediano plazo. Estamos hablando de un periodo menor a un año. Tú presupuestas tu año, en el mejor de los casos. No presupuestas 5 años. Llegas a tu corte de año, sí. Traes tu presupuesto planeado para, vamos a hablar del caso óptimo de las empresas, lo planeas al 15 de diciembre. Sí. Y el 15 de diciembre cierras contabilidad y arrancas tu nuevo ciclo el otro año y tu presupuesto está basado en eso. Dentro de ese mejor caso, traes obviamente revisión de proyecciones mensuales, sí, o bimestrales, trimestrales, semestrales, anuales. Traes esa parte de la revisión en ese proceso, pero en realidad el presupuesto lo planeas por un año. Las proyecciones es la parte estratégica del crecimiento de la empresa. Yo dentro de las proyecciones digo dónde quiero estar en 5 años. ¿Qué requiero para estar ahí en 5 años? ¿Qué tengo atrás que me indica que voy a llegar a mi meta de 5 años? O sea, la historia, ¿qué tengo atrás? ¿En historia o qué tengo atrás? Herramientas o de todo. Fortalezas dentro de tu empresa y también la parte de tus estados financieros, de tus rendimientos como empresa, de tus utilidades, de tus operaciones. Las finanzas te dan un panorama muy, muy amplio y te dan una fotografía muy padre de lo que es una empresa.